Aloha mundo, bienvenido a nuestro Chiribitil. Soy tu amigo Jules P. Ahora vamos a investigar una de las teorías conspiranoicas sobre Luigi Mangione. Bueno, tengo aquí una pregunta que le hice a una de tantas inteligencias artificiales. Como ustedes saben, el nodo principal de control es algo que se llama the stack o la pila. Bueno, luego hablaremos un poquito más sobre eso, pero por ahora déjenme les comento la pregunta que les hice. La teoría de la conspiración sobre numerología y Luigi Mangione quemó al CEO de la aseguradora médica Healthcare. Bueno, algo así, ¿no? Y ahora sí vamos a escuchar. Voy a poner el micrófono ahí junto a la bocina y a leer la selección. El incidente que involucró a Luigi Mangione y el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, ha atraído una atención significativa de los medios, particularmente debido a los elementos extraños que rodean las motivaciones y los antecedentes de Mangione. Aquí hay una descripción detallada. Antecedentes de Luigi Mangione. Edad y educación. Luigi Mangione es un graduado de la Ivy League de 26 años de Maryland. Anteriormente era un estudiante consumado, habiendo sido el mejor alumno de su escuela secundaria y asistiendo a la Universidad de Pensilvania. 6. 7. Luchas recientes. En los últimos meses, Mangione había estado lidiando con graves problemas físicos y psicológicos después de una cirugía importante de columna a mediados de 2023. Según los informes, su condición lo llevó a un retiro de los círculos sociales y un deterioro de la salud mental. 1. 6. 9. El incidente. Asesinato de Brian Thompson. El 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson recibió un disparo fuera del New York Hilton Midtown. Mangione presuntamente lo atacó durante una conferencia de inversores organizada por United Healthcare. 1. 3. 5. Arresto. Después de eludir a la policía durante varios días, Mangione fue detenido en Pensilvania después de ser reconocido en un McDonald's. Fue encontrado con una pistola fantasma y un manifiesto que expresaba quejas contra las corporaciones estadounidenses, particularmente el sector de la salud. 2. 4. 8. Motivaciones y manifiesto. Contenido del manifiesto. Según se informa, el manifiesto de 3 páginas contenía declaraciones que indicaban una animosidad profundamente arraigada hacia las entidades corporativas, refiriéndose a los ejecutivos como parásitos. Sugirió que veía sus acciones como una represalia justificada contra las injusticias percibidas dentro del sistema de salud. 1. 5. 9. Planificación. Los investigadores creen que Mangione había estado contemplando acciones violentas contra líderes corporativos durante algún tiempo, con planes que incluían el uso potencial de una bomba antes de decidirse por un enfoque más directo para matar a Thompson. 1. 4. El elemento de la teoría de la conspiración. Si bien no hay mención directa de la numerología o Pokémon en informes creíbles sobre este incidente, parece que estos elementos pueden provenir de discusiones en línea o teorías de conspiración que especulan sobre las motivaciones detrás de los actos violentos o conectan fenómenos culturales no relacionados con eventos de la vida real. Compartir. Se nos reveló, hay parte, sí, como que se puso necia la IA y no quiere leer una parte, pero ahorita la arreglamos. Luigi Mangione ha sido acusado de asesinato en relación con el asesinato a tiros del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, debido a supuestos agravios contra las empresas estadounidenses. Su caso pone de relieve problemas complejos relacionados con la salud mental, las críticas corporativas y la violencia. La extraña combinación de temas como la numerología y Pokémon puede reflejar una cultura más amplia de Internet en lugar de cualquier base fáctica relacionada con este trágico evento. Rob.
Bueno, ahora le estamos preguntando que cómo se llama el libro que detectaron ahí en Amazon, en su cuenta de Amazon, pues que había rateado positivamente el señor Luigi Mangione. Yo creo que de esta teoría conspiranoica, creo que eso es lo más nutritivo, ¿no? Bueno, el tema es el famoso neoludismo. Bueno, como saben, pues yo no estoy a favor de los ni del ludismo ni menos del neoludismo, pero de todos modos considero importante echarle la lectura. Está interesante el tema filosófico. Bueno, de hecho yo ya conocía este libro, pero por su reseña de que habla del neoludismo, ni siquiera lo tomé en cuenta, pero ahora sí que en la luz que echa este asunto, o el enfoque que está tomando, ya leí un poco más, leí una reseña más completa del libro y ya me interesó. Ya estuve buscando ahí en el archive.org, y curiosamente archive.org desde ayer está caída. Luego vuelvo a hacer otro intento, quizás ya esté funcionando de nuevo el archive, pero el caso es que no he podido leer por eso, porque archive está tirada y no pude recuperar el libro. Si no, ya lo hubiera leído y quizás este embrollo de teoría conspiranoica pues estaría más nutrido. Pero luego voy a hacer un segundo. Bueno, dependiendo de la reacción a esto, haré un segundo y pues ya me aventaré ese libro y ya les comento más. El libro al que te refieres es La Sociedad Industrial y su futuro, conocido popularmente como el Manifiesto de una Bomber. Este texto fue escrito por Theodor Kaczynski, alias Una Bomber, y se publicó en 1995. En él, Kaczynski critica la sociedad moderna y la tecnología, argumentando que la revolución industrial ha traído consecuencias desastrosas para la humanidad. El manifiesto fue publicado en medios como The New York Times y The Washington Post, y ha sido traducido a varios idiomas, incluyendo el español. La obra ha generado un amplio debate sobre sus ideas y ha sido objeto de análisis en diversos contextos académicos y culturales. Pues sí, les digo, eso creo yo que es lo más recuperable, y bueno, al menos yo sí voy a conseguirlo y a descargarlo. Bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Hasta luego, amigos, y no se les olvide, amigos, de poner su jaula de Faraday por si llegan los marcianos o los extraterrestres o el hombre alto, o así, o todos esos o los zombies. Bueno, hasta luego, amigos, cuídense mucho, adiós.